El tianguis como herencia mexica. Al menos alguna vez en nuestras vidas hemos visitado los tradicionales tianguis, tan llenos de color y con una gran variedad de productos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es su historia? ¿Cómo surgieron? Pues, acompáñanos a conocer la historia de esta bonita tradición. Todo comienza en Mesoamérica, la región cultural que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. Mesoamérica se diferenció de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores, en su clima y su geografía. En el periodo precolombino fue conocida por formar parte de las grandes civilizaciones. Entre una de las más importantes se encuentran los mexicas, que fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhuatl que fundó México Tenochtitlan. Hacia el siglo XV, en el periodo postclásico tardío, se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que se conoció en Mesoamérica, asentado en un islote al poniente del lago de Texcoco, sobre los márgenes centro y sur de los lagos. Sobre el islote se asienta la actual Ciudad de México. Fundaron y llevaron a su apogeo dos grandes ciudades. Aliados otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México, Tlacopan y Texcoco, lograron su dominio por la fuerza de las armas sobre la mayoría de los pueblos de la época. Como las sociedades que la precedieron, la mexica estaba conformada por varios grupos: campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes, en gran medida unidos por un origen y una cultura en común, en la que la religión jugaba un papel fundamental. El segundo pilar de la economía mexica era el comercio. El tianguis surge como el corazón de un hormiguero multiétnico. La palabra tianguis proviene del náhuatl tianguistli y podría traducirse como mercado. Sin embargo, no hablamos de un mercado fijo, sino de uno de un carácter ambulante. Aquí se daba la venta y el trueque de toda clase de productos y mercancías. Se establecían muy cerca de los principales centros ceremoniales. Ahí la gente se reunía con el fin de comprar o vender mercancías necesarias para la vida diaria. Era un centro de reunión e intercambio cultural al que comerciantes conocidos como pochtecas, provenientes de toda la geografía mesoamericana, eran individuos especializados en el comercio a la larga distancia entre las distintas regiones que integraban al imperio mexica e incluso más allá de sus fronteras. Acudían a vender sus mercancías, así como a comunicar las noticias recogidas sobre sus largos trayectos. Los pochtecas se organizaban social, económica, ideológica y culturalmente en torno al concepto de Poxcayotl, en el sentido el conjunto de características propias de los oriundos de Poxtlán. Esto se refiere a varios elementos que se consideraban propios y definitorios en este grupo social, entre otros el sentido de pertenencia, por compartir un origen común, una forma de organización particular y ciertas prácticas culturales y el realizar una actividad económica que les es propia. Por otro lado, los pochtecas mexicas tenían sus propias tradiciones respecto al origen y devenir de la Poxteyatl. Destacaron sus propias autoridades y los productos que intercambiaban, los cuales iban aumentando en variedad, riqueza, lujo y exclusividad en la medida que los pochtecas y el Estado mexica fueron extendiendo sus redes políticas, militares y económicas. Los pochtecas fundaron el gran mercado de Tlatelolco, establecido en lo que actualmente es la Plaza de las Tres Culturas. Gracias a esto, la cultura mexica tuvo una de las más grandes sedes de comercio en aquella época. Operaba en un gran espacio al aire libre, donde se reunían compradores y vendedores alrededor, y había numerosas habitaciones que eran utilizadas como bodegas y depósitos, siendo considerado el modelo prototipo de mercado en Mesoamérica. Las operaciones de intercambio no solo se realizaban mediante el sistema del trueque, sino también por una rigurosa compraventa de mercancías, cuyo precio se fijaba en moneda. Existían 5 tipos de monedas o medios de intercambio. El número 1 eran las semillas de cacao, el número 2 eran pequeñas mantas de algodón, el número 3 eran canutos de pluma de ave rellenos de polvo de oro, el número 4 piezas de cobre en forma de T y el número 5 piezas de estaño. El mercado tenía sus propios gobernantes,
quienes fungían a su vez como los jueces supremos que cuidaban del buen funcionamiento de la institución. Bajo su mando estaban los guardianes del orden, guerreros pochtecas que se identificaban por sus peinados, sus vestimentas y sus elegantes abanicos. Ellos eran los únicos que podían deambular por el mercado con sus armas. Las negociaciones estuvieron mediadas por leyes comerciales verificadas por tribunales establecidos entre los vendedores, con la finalidad de impartir justicia y también velando por que los productos, sobre todo los alimenticios, tuvieran la higiene necesaria y que los puestos estuvieran perfectamente ordenados conforme a los productos que se intercambiaban. Todo bajo la creencia compartida en una deidad denominada Yacajehuitli, dios del comercio, patrón de los mercaderes y del intercambio, especialmente de los viajes comerciales. Si se sorprendía a una persona en el acto de robar o de hacer trampas con la venta de sus productos, se le detenía al instante. La condenación dependía del delito, pero la muerte inmediata era el castigo más probable. ¿Cómo era la organización en los mercados? Bueno, el mercado estaba separado según el tipo de producto a ofrecer. Por un lado estaban los vendedores de animales, quienes ofrecían xoloscuintles, conejos, mapaches, armadillos, tejones y tortugas, mientras que otros vendían pájaros con plumajes de gran colorido. Allí también podían obtenerse aves de rapiña, serpientes y carne de venado, siempre presente en los banquetes de la nobleza. En otra sección del mercado estaban los puestos de comida preparada, donde las cocineras preparaban las nutritivas tortillas que acompañaban los quesos con frijoles y chile. Ellas ofrecían además tamales y atole, así como ricos tlacoyos rellenos de haba y frijol. Traídos desde las costas, los pescados eran ofrecidos sobre hojas de palma que los mantenían frescos. Moctezuma tenía un gusto por este tipo de alimento, el cual llegaba diariamente a su mesa. Los jitomates, la chía, el maíz en grano o en mazorca, los frijoles, las calabazas y naturalmente los chiles se ofrecían a la clientela en puestos especializados en vegetales y legumbres, lo mismo que la fruta, traída principalmente de las tierras calientes. También había en el mercado gente dedicada al transporte de mercancías. Eran las tatomemes o cargadores, quienes realizaban su pesada labor sosteniendo sobre sus espaldas el cargamento, ayudados de cestas y costales. En este mercado nativo se hallaron también los puestos donde se expendían toda clase de hierbas, animales y diversos polvos, e inclusive rocas que se utilizaban con fines medicinales. Esta era la sección donde los curanderos mexicas practicaban sus artes terapéuticas. Además, con dichos materiales y sustancias también se realizaban actividades de hechicería. Había comerciantes especializados en la cerámica, tanto de uso cotidiano como de uso para santuarios, exclusivamente para las mesas de los nobles, destacando los recipientes que procedían de Texcoco, decorados con llamativos dibujos sobre pintura roja muy pulida, y las vasijas policromas de Cholula, de la región tlaxcalteca y la mixteca. Los pigmentos y minerales, así como los pinceles con que trabajaban los artistas mexicas, también podían ser adquiridos en el mercado, en los puestos donde se expendía toda parte de colorantes de los más variados en tonos y texturas. Con ellos cobraban vida los muros de la ciudad, los cuerpos de los hombres, los textiles y los manuscritos pictográficos. En cuanto a los textiles, estos se tejían en telares de cintura y en el mercado se ofrecían principalmente aquellos trabajados con hilo de algodón y a los que se les agregaban entretejidos cuencas de jade, cacarulos, plumas de piel y conejo. Con estos textiles se confeccionaba la vestimenta de los habitantes de Tenochtitlan y Tlatelolco. El mercado de Tlatelolco tenía una sección en su parte central dedicada a la venta de artículos que solo los nobles o pipiltin, señores importantes entre los mexicas, como los sacerdotes, los militares y los funcionarios de gobierno, podían adquirir. Allí se ofrecían los catli o sandalias, que daban identidad jerárquica, siendo esta la primera indicación que diferenciaba a un pipiltin de un macehualtin, la clase social que estaba por encima de los esclavos y por debajo de los nobles. Un área aparte del mercado estaba destinada de manera exclusiva para la venta de personas esclavizadas. Estas se adquirían como un producto de lujo, podían ser utilizadas para la realización de trabajos forzados, servidumbre o sacrificios humanos. También había un área para la prestación de diferentes servicios, entre los cuales se encontraba la barbería.
El tianguis de Tlatelolco era además el principal centro de reunión del pueblo. Allí acudía la gente a enterarse de las noticias más sobresalientes de los alrededores y a verse con los amigos. Y era asimismo el lugar a donde iban los padres de los jóvenes y los casamenteros a buscar entre las jóvenes solteras la futura esposa de sus hijos. El mercado de Tlatelolco fue visitado por Hernán Cortés poco antes de la Guerra de Conquista. Los españoles quedaron maravillados con la existencia y organización de los tianguis. En el sitio tuvo lugar la última y decisiva batalla contra los mexicas el 13 de agosto de 1521, cuando fue derrotado Cuauhtémoc y obligado a capitular ante Cortés. Se estima que más de 40,000 indígenas fueron asesinados ese día. La caída de Tlatelolco marcó el fin del más importante imperio mesoamericano. Después de la caída de Tenochtitlan, los conquistadores levantaron sus centros religiosos cerca de dichos mercados. De esta manera, la gente podía reunirse alrededor de un centro que traía consigo una nueva forma de concebir y entender el mundo. Desde entonces, la tradición de los tianguis se mezcló con las formas de comercio españolas. Sin embargo, su existencia se mantuvo como el lugar de intercambio por excelencia que se mantiene hasta nuestros días. Incluso hay mercados que sobreviven desde aquella época lejana y son los siguientes: el de Cuetzalan en Puebla y el de Chilapa en Guerrero, por mencionar algunos. Ahora bien, hemos hecho un viaje alrededor de esta historia tan interesante y poco conocida. No debemos olvidar a nuestros antepasados, los cuales fueron pioneros de nuestras costumbres y tradiciones, que día a día llevamos a cabo, y ahora podemos observar las diferencias y similitudes que esta herencia tan colorida mantiene en la actualidad. Como mexicanos, no debemos dejar morir esta tradición que sustenta la economía nacional informal en un 60%, la cual da sustento a millones de familias que brindan sus productos a los consumidores. Te invitamos a conservar y cuidar nuestros tianguis mexicanos.